Qué bueno es nosotros poder cantar que no hay nada mejor que nuestro Dios. Yo no escuché, yo creo que fue un solo amén de este lado. Pero sí, amén. Amén. No hay nada mejor que nuestro Dios, como cuando... yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos esposos están aquí? ¿Pueden levantar la mano? Los esposos. Ok, pueden bajar su mano. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que su esposa es la que cocina la mejor comida? ¿Cuánto hipócrita hay aquí? Mario, tú lo dañas. Pero, como cuando uno dice, ¿verdad?, que mi mujer es la que mejor cocina. No hay nada mejor que la comida de mi esposa. Pero todo lo que hemos experimentado a Cristo, lo que hemos gustado del pan de vida, podemos decir con certeza y con seguridad, todo aquel que no lo ha conocido, te estás perdiendo lo mejor de la bolita del mundo. Te estás perdiendo lo mejor, es conocer a Cristo. Y queremos presentártelo. Si tú no conoces a Cristo, Él está en medio nuestro hoy. Él está aquí. Y Él es nuestra primera audiencia aquí. Él es aquel que merece toda adoración, como hemos cantado en esta mañana. De diferentes maneras también lo hemos adorado. Mi nombre es Karel Suárez. Para los que no me conocen, soy Karel Suárez de Peña. Estoy frío, señores. Sí, soy uno de los pastores de esta iglesia, por la gracia del Señor, y tengo el privilegio esta mañana de cerrar esta serie que hemos estado estudiando, ¿quién es nuestro uno? Hemos empezado o hemos estado estudiando esta serie de sermones acerca del evangelismo, titulada ¿Quién es nuestro uno? Y en esta mañana yo quiero predicar este sermón, quiero compartirles este sermón bajo el título Gracia que libera de la ceguera espiritual. Y esto tiene que ver, obviamente, con la influencia que hace el evangelio en nuestro uno, en esa persona que tú has escogido para predicarle el evangelio de manera intencional y que necesita que el Señor abra sus ojos como el Señor lo hizo contigo, como lo hizo conmigo, abriendo nuestros ojos. Yo quiero invitarles a que me acompañen a Marcos capítulo 8, versículos 14 al 26. Vamos a leer esta sección del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 26. Acompáñenme, sigan por favor con la vista la lectura de este pasaje. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, les respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Vamos a orar. Señor, hemos cantado
Y hemos comentado ahora que no hay nada mejor que nuestro Dios. No hay nada, ni nadie mejor que tú, Señor. Los que te hemos conocido, amado Dios. Ciertamente reconocemos que hemos encontrado ese tesoro escondido y ciertamente podemos decirlo así porque de alguna manera en nuestra pasada manera de vivir estuvimos buscando qué cosa podía satisfacer nuestro corazón hasta que encontramos ese tesoro. Pero la realidad es que tú nos encontraste a nosotros. Tú nos buscaste, tú nos encontraste. Y qué privilegio y qué bendición que nos hallaras, porque no te queríamos, Señor. No eras tú tal vez lo que nosotros queríamos hasta que abriste nuestros ojos espirituales y quitaste la ceguera. Y alguien nos habló de ti. Y alguien nos compartió el evangelio. Alguien nos tomó como su uno. Y ahora nosotros estamos aquí. Señor, gracias, porque en esta mañana podemos también abrir tu palabra. Y oramos que tu Espíritu Santo que la inspiró, la tome y la aplique a nuestros corazones. Y nuestros ojos sean abiertos para ver y conocer mejor, mucho mejor a nuestro amado Señor y Salvador y su voluntad y su plan para nuestras vidas. Y si por añadidura algo extraordinario quieres hacer en esta mañana para salvar a alguien por medio de la predicación de tu palabra, que así sea. Que esta mañana uno que está ciego pueda ver. En Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del telescopio espacial Hubble? El telescopio espacial Hubble. Bueno, muchos o algunos de nosotros hemos escuchado de este poderoso telescopio y según un artículo de la revista digital National Geographic, el telescopio espacial Hubble es uno de los observatorios más famosos y exitosos. Fue liberado el 24 de abril de 1990 y representa el fruto de un proyecto conjunto entre la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, en sus siglas de NASA, la NASA, y la Agencia Espacial Europea, ESA. En honor a Edwin Hubble, uno de los grandes referentes de la astronomía moderna, este telescopio espacial recibe este nombre, el telescopio Hubble. La NASA explica que el Hubble ha mostrado galaxias en todas las etapas de su desarrollo o de su evolución. Y esto claramente ha servido a los científicos para reconocer mejor la naturaleza del universo, cómo es el universo, así como los procesos que el universo ha experimentado. Mis hermanos y amigos, es impresionante la capacidad que Dios le da al hombre de fabricar, de diseñar instrumentos de esta naturaleza, como la construcción de este telescopio. Hay de esas fotos primarias que están al lado del Hubble, el Hubble es ese que tiene como dos aletas a los lados, ese es el telescopio y se ve como un telescopio de lejos. Y tiene esas imágenes que ha captado, esas fotografías, pero hay otras más, si la pueden pasar, esas. Hay una que se llama Nebulosa del Águila, esa que está ahí a la izquierda suya, y la otra, dos galaxias que se llaman ARP-87. No me pregunten por qué le pusieron así, pero es impresionante la calidad de esas imágenes, de esas tomas. Y es asombroso lo que el hombre ha podido construir en este telescopio para ver galaxias, esas imágenes obtenidas de galaxias dentro y fuera de nuestro sistema solar. Aunque es lamentable que la información publicada por National Geographic no apunte a una perspectiva creacionista, a una perspectiva de la creación de todas las cosas por un Dios que es diseñador y sustentador de todas las cosas. De igual modo, como el Hubble es un instrumento para conocer con mayor nitidez la naturaleza del universo, Dios posee
el más poderoso observatorio, el más poderoso telescopio, el telescopio de su gracia para revelar no lo que hay en las galaxias, sino para revelar la naturaleza y la real condición en que se encuentra el corazón del hombre, no solo del que no ha creído al evangelio, sino también del creyente, el corazón nuestro, aún después de haber conocido a Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro corazón? Su gracia se encarga de hacernos tomas, fotografías de nuestro corazón por medio de su palabra. Y en este capítulo 8 que acabamos de leer del Evangelio de Marcos, se nos narra un evento extraordinario, un milagro, el milagro de la alimentación de los 4,000, un evento que además de Marcos solo es narrado por el Evangelio de Mateo, solamente se encuentra en estos dos evangelios. Y dice el pasaje que Jesús, sintiendo compasión por la gente que había estado con él ya por 3 días, multiplicó panes y peces, así como lo hizo en la alimentación de los 5,000 en otra ocasión, si tú te acuerdas. Y luego de una manera irónicamente contrastante, el evangelista Marcos, en los versículos 11 al 13, narra que Jesús cruza el mar de Galilea. Él estaba en el norte, en la región, al primero de Decápolis, haciendo estas obras con esta gente, enseñándole a la gente, y por 3 días estaba con ellos allí. Después los alimenta, cruza el mar de Galilea y tiene un encuentro con los fariseos de aquella región, que se le acercaron para pedirle a modo de prueba, para probarlo, para ver si podían encontrar algo que lo pudieran, como decimos un buen dominicano, agarrarlo camán, ahí, algo que no tuviera bien. Y ellos se le acercan para pedirle esta señal del cielo. Queremos una señal del cielo. ¿Qué señal tú haces? Y Marcos nos dice, el registro de Marcos, cómo respondió Jesús. Jesús, suspirando profundamente en su espíritu, dice el pasaje, versículo 12. ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no les será dada señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. ¿Tú sabes cómo lo menciona el pasaje paralelo de Mateo? Aquí Marcos fue muy discreto y dijo, a esta generación no le será dada señal. En el Evangelio de Mateo, el pasaje paralelo dice, esta generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ese suspiro de Jesús hizo muy evidente su frustración ante la ceguera espiritual obstinada, porque eran obstinados y desafiantes de los fariseos, a lo que Jesús respondió de no darles ninguna señal y los abandonó, yéndose otra vez con sus discípulos a la otra ribera del mar de Galilea. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estos fariseos por regla general eran así. Eran así. De hecho, en una ocasión Jesús los llamó ciegos, guías de ciegos. Jesús los llamó así. Mis hermanos y mis amigos, lo peor que le puede pasar a alguien es que Dios lo abandone en su ceguera espiritual por el pecado y a su corazón endurecido. Eso es lo peor. Cuando Él hace eso, cuando Dios hace eso, no hay ninguna posibilidad de salvación. Si Dios te abandona, no hay posibilidad de salvación. Si Él te abandona en tu pecado, no hay posibilidad de salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, a una mente cauterizada por el pecado. La Biblia nos describe de diversas maneras cuál es la condición del hombre, en qué condición se encuentra el corazón del hombre. En Juan 8:34, el evangelista Juan lo registra como esclavo del pecado. En Efesios 2:1, muerto en sus delitos y pecados. Pero también la Biblia describe, oye como Pablo lo describe en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo.
Y la única manera de ser librados es que abracen por la fe a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es Juan 8:12. Sin embargo, es necesario reconocer que aún después de que alguien conozca a Cristo, hay una ceguera espiritual parcial. Se le puede llamar así. Una ceguera espiritual parcial. También le podríamos llamar una miopía espiritual que aún persiste, aunque uno haya sido salvo, aunque el Señor nos haya salvado a todos los que estamos aquí salvos. De alguna manera, tú y yo, a la luz de este pasaje, nosotros vamos a ver que tenemos una cierta miopía espiritual. Y ese corazón, esos ojos espirituales, necesitan el toque de la gracia para poder ver con mejor claridad a la persona y a la obra de aquel que le salvó y que quiere usarle para sacar también de la ceguera espiritual a otros que están ciegos completamente. Y es por eso que yo quisiera dejarles la idea que está en este pasaje. Lo que trae Marcos para nosotros es que nosotros debemos depender de la gracia que nos libra y aclara nuestra visión sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos depender constantemente, urgentemente de su gracia. Yo quiero proponerles que veamos dos toques de la gracia de Dios que necesitamos nosotros a la luz de este pasaje de Marcos que vamos a considerar hoy. El primer toque de la gracia es que necesitamos ese toque de la gracia que nos muestra nuestra ceguera espiritual parcial. El texto nos dice que los discípulos se habían olvidado de tomar panes y empieza esta discusión en el bote, en la barca. Dice que no tenían consigo en la barca sino solo un pan, y Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Y dándose cuenta Jesús de lo que estaba pasando en la mente de ellos y la discusión de ellos, Él les hace una serie de preguntas. Son como 9 preguntas. Le dice, ¿por qué discuten que ustedes no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? Y sigue por ahí el Señor hablándoles. Y el relato de Marcos, en los versos anteriores, nos dice que Jesús dejó a los fariseos. Antes de este momento en la barca, dice que Jesús dejó a los fariseos y se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago de Galilea. Pero mientras ellos estaban en la barca, ocurrió algo que no debió haber pasado. Una discusión entre los discípulos porque ellos se le habían olvidado traer panes. Después de haber multiplicado o repartido los panes al otro lado del mar de Galilea. Y justo en ese instante empieza Jesús a decirle algo que no estaba en la mente de ellos, que tal vez no se esperaban que Jesús les dijera. El verso 15 dice, Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura. ¿Por qué se me enreda la lengua? Porque cuando voy a decir levadura de Herodes. Cualquiera pensaría que ellos le preguntarían a Jesús qué él quería decir con eso, pero no. El texto dice que ellos siguieron discutiendo. Versículo 16, ellos discutían entre sí que no tenían panes. Pero yo quisiera que antes de continuar viendo este relato, yo quiero proponerles que nosotros nos pongamos en los zapatos de los discípulos. Que nosotros no seamos jueces implacables diciendo, oye, pero qué barbarazos. Y esta gente no se daba cuenta de quién era el que estaba con ellos en la barca. Mis hermanos, no seamos jueces implacables. No solo porque es fácil para nosotros ver esto aquí, en esta posición, sentados con asientos relativamente cómodos, aire acondicionado, con nuestra Biblia, ahí comoditos viendo el relato
de la palabra de Dios. Nosotros tenemos una vista panorámica completa, tenemos la revelación completa del Señor, pero no solamente por eso, sino también por el hecho de que nosotros no somos muy diferentes a los discípulos. No somos muy diferentes a los discípulos. A ti y a mí nos hubiera pasado lo mismitico. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza que ellos. Tenemos la misma naturaleza que ellos. Imagínate esta escena de los discípulos discutiendo bajito para que Jesús no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y le dice uno al otro, hey. Juan le dice a Pedro, hey, mira, tú siempre de protagonista queriendo darle, ¿por qué tú le diste la canasta de panes completa a aquella doña con sus hijos? Yo te dije que cogiera algo de pan y trajera pan. Ahora no tenemos pan. Y entonces Pedro le mira a Juan y le responde, seguramente bajitico, ajá, es muy fácil para ti decir eso, ¿por qué no lo resolviste tú? Y esa discusión ahí. Y entonces Jesús se da cuenta de que ellos están solamente pensando en que no tenían pan. Entonces, en este mismo instante, mira cómo Jesús interviene en la discusión con ellos. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? Aún no comprenden ni entienden. Tienen el corazón endurecido, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? A lo que ellos seguramente ante esa pregunta de Jesús se miraron así uno a otro y dijeron 7 canastas, 12 le respondieron. Y el versículo 20 dice, y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Bueno, Señor, fueron 7. ¿Cómo que no escuché? 7. Y entonces, ¿por qué siguen discutiendo? Porque tienen un solo pan. ¿Cuánto fue lo que yo multipliqué? Y aquí viene la última parte del boche santo de Jesús. Entonces Jesús le dijo, aún no entienden. Aún no entienden. Y aunque Marcos no registra el entendimiento al que llegaron los discípulos en ese momento sobre las palabras de Jesús, Mateo lo dice de otra manera. En el Mateo 16 le dice en el versículo 12, entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Cuando tú vas a la Biblia y tú buscas la palabra levadura, comúnmente la referencia a levadura en las escrituras estaba estrechamente relacionada con una influencia dañina, nociva, mala. En el caso de los fariseos y de los saduceos, de estos dos grupos religiosos que eran opuestos entre sí, pero que ellos se unieron en ocasiones para ir en contra de Jesús, haciendo causa común contra Jesús y su ministerio. Pero si había algo que Jesús los acusó a ellos, fue de su pragmatismo religioso, que resultaba en una profunda hipocresía. Eran hipócritas. Jesús los acusó de hipócritas. Esta gente se preocupaba más por aparentar externamente y ceremonialmente que por los asuntos del corazón. Y Lucas 12:1, Jesús lo dijo claramente a sus discípulos. Lo que dice Lucas 12:1, dice el Señor, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es la hipocresía. En el caso de la levadura de Herodes, aunque no se menciona en Mateo, sino que menciona a los saduceos, se trataba de una influencia corrupta de Herodes. De modo que la advertencia de Jesús a estos discípulos era que ellos no permitieran, no dejaran que la influencia, que no fueran influenciados por las falsas enseñanzas y el estilo de vida hipócrita y corrupto de estos falsos pastores que querían guiar a muchos en Israel a la perdición y a la oscuridad. Ciegos, guías de ciegos, con su mente entenebrecida. El Señor le dice a los discípulos, cuídense de la enseñanza de ellos.
comúnmente en nuestro diario caminar, nosotros no estamos tan apercibidos del fariseo que llevamos dentro. Y cuánto el mundo ha influido sobre nosotros. Y no nos damos cuenta de nuestra propia ceguera espiritual parcial, que tenemos el entendimiento a veces nublado. No nos damos cuenta de cuánta miopía tenemos en nuestros propios ojos espirituales, aunque somos más dados a ver la ceguera espiritual en otros, incluso a los que nosotros estamos tratando de alcanzar como nuestro uno, y hasta oramos, Señor, abre sus ojos. Yo me pregunto, ¿acaso no deberíamos también orar nosotros? Abre también mis ojos para yo ver lo que no estoy viendo. ¿Qué cosas influyen en nuestra ceguera espiritual parcial o en ese enfoque borroso? ¿De qué debemos cuidarnos si queremos agradar al Señor en nuestros corazones? ¿Y de qué debemos cuidarnos si queremos ser eficaces en ganar a nuestros unos? ¿De qué? Alguien mencionó de estas cosas. En primer lugar, ¿qué cosa nubla el entendimiento? ¿Qué cosa trae ceguera, esa ceguera espiritual parcial a nuestro corazón? En primer lugar, el pecado. El pecado. La palabra nos recuerda en Hebreos 12:1, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y decía esta misma persona que menciona esta primera manera en que nuestros ojos son nublados. Esta persona dice, es imposible vivir una vida cristiana de servicio eficaz cuando estamos enredados en el pecado. Y algunos de los pecados que nosotros podríamos enumerar podrían ser la incredulidad, no creer que Dios está al cuidado mío y mi mente está turbada. El orgullo, el jactarme en mis propias capacidades. Otro de los pecados podría ser el egoísmo, cuando nos enfocamos más desmedidamente en nuestras propias necesidades o deseos que en velar por otros y cumplir la comisión que me dio el Señor. Las falsas expectativas también, así como los discípulos tenían falsas expectativas acerca de su maestro, de qué venía a ser su maestro. En la mente de ellos no cabía varias de las cosas que pasaban en el ministerio de su maestro. Y nosotros también esperamos que nuestro maestro, nuestro Señor, haga cosas en nosotros. Y podemos tener falsas expectativas de lo que Él puede hacer en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, en mi trabajo, en mi economía. Incluso al tratar de alcanzar a nuestro uno, tenemos falsas expectativas también en ocasiones en esto. En segundo lugar, también tenemos el cansancio o el desánimo. El cansancio y el desánimo, eso quita el foco, nos nubla. En tercer lugar, la preocupación, que está muy relacionada con la incredulidad que ya yo mencioné anteriormente. Y también las distracciones. Hay cosas que nos distraen. Y en quinto lugar, la falta de discernimiento espiritual. Como alguien diría, necesito tener un alto consumo de la palabra de Dios para crecer en el discernimiento espiritual, para yo entender qué Dios quiere decirme, qué Dios quiere hablar, qué Dios quiere tratar conmigo. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, yo no sé si tú te acuerdas cómo Pablo comienza en el capítulo 1 a los Efesios, cuando él les dice a ellos, yo oro por ustedes. Efesios, yo oro por ustedes. Y oigan lo que le dice Pablo a los Efesios. Versículo 15 al 19. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mira el versículo 18 ahora. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados,
para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Mis hermanos, la fuente de iluminación de los ojos espirituales del creyente está en sumergirnos en su palabra. Sumergirnos en ella, en el océano de su palabra, porque ella es la que contiene todo, absolutamente todo lo que yo puedo necesitar para conocer más quién es mi Señor y mi Salvador, y puedo conocer mucho mejor lo que Él ha hecho por mí y todo lo que tengo yo en Él para tener un corazón alineado a su voluntad y disminuir esa ceguera espiritual parcial, esa miopía que yo les acabo de mencionar, y entonces yo ser guiado y capacitado incluso para alcanzar a mi uno. Así que yo le pudiera hacer esta sugerencia. Es necesario que oremos por nuestro uno. De hecho, si no lo tenemos, debemos buscarlo intencionalmente. Una persona a quien tú le puedas dedicar tiempo, energías y esfuerzo y orar por ella. Pero en el interín, ora por tu propio corazón. Ora por tu propio corazón. Señor, ilumíname, abre mis ojos para yo conocerte mejor a ti, para ver tu poder, tu gracia, para ver tu misericordia, para ver tu sabiduría y ser lleno de ti y menos de mí. Y yo pueda ser eficaz para alcanzar a mi uno. Repito, mis hermanos, al pensar en los discípulos, nosotros tenemos que ponernos en sus zapatos. Ellos les faltaba todo lo que nosotros tenemos aquí ahora, todo lo que está en la Escritura. Nosotros tenemos toda la Escritura y aún así, con más frecuencia de la que debería, necesitamos de la intervención de la gracia de Dios que nos muestra nuestra propia ceguera espiritual parcial. No nos estamos dando cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero no solo necesitamos el toque de la gracia que nos muestra nuestra ceguera espiritual parcial, sino también y finalmente necesitamos el toque de la gracia que nos quita progresivamente nuestra ceguera espiritual parcial. Dice el texto que después del encuentro después del evento de la barca y la discusión de los discípulos en la barca y cómo el Señor les habla y por su gracia les abre el entendimiento y para que ellos se den cuenta de que el problema no era la levadura que pasa en el pan ni el pan que ellos necesitaban, era la enseñanza de los fariseos, de los falsos maestros de su tiempo, con el objetivo de que ellos pusieran toda su atención en su maestro, en su Señor, en el verdadero pastor, en el buen pastor y en sus enseñanzas. El Señor estaba preparando a estos discípulos para lo que sería ya su partida. Él casi se estaba encaminando a Jerusalén, donde Él iba a padecer. Ellos en poco tiempo ya no tendrían a su maestro y el Señor está enfocado en enseñarles, en instruirles a ellos, en advertirles a ellos. Y dice el versículo 22 que llegaron a Betania y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Y tomando al ciego de la mano lo sacó fuera de la aldea y después de cupir sus ojos, esto fue muy particular, y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo el ciego, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez la mano sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad y lo envió a su casa, dice el pasaje, y diciéndole, ni aún en la aldea entres. Antes de nosotros estudiar estos versículos, yo quiero decirles algo, mis hermanos. La gracia de Dios no nos deja como nos encuentra. Ni en el momento de nuestra salvación, ni en el resto de nuestro andar en la vida cristiana. Dios está en el asunto de transformar nuestra mente.
y en su gracia, Él constantemente, Él viene a nosotros por su palabra y nos habla por su palabra. Incluso usa a otros hermanos de la iglesia para que con la palabra y principio de las escrituras nosotros podamos ver. ¿Y tú sabes quién está haciendo eso? El Señor, el Espíritu de Dios, quitando nuestra miopía. Dios está en el asunto de nuestra transformación por su gracia. Bendita gracia del Señor. Luego del evento narrado por Marcos, de esa conversación con sus discípulos en la barca, al llegar a la otra orilla, dice que llegaron a Betsaida. Esta ciudad de Betsaida, que se menciona aquí, es diferente a la otra. Hay otra Betsaida, que es la conocida, esta a la que ellos llegaron es Betsaida Julia, de donde eran los discípulos Andrés, Pedro y Felipe. Y sigue diciendo el texto entonces que en ese instante le trajeron a Jesús un ciego y le dijeron, tócalo. Le pidieron, le rogaron que le tocara. El texto no menciona por ninguna parte a las personas que trajeron a este ciego incapaz de venir por él mismo a Jesús. Pero sí menciona lo que los probables amigos de este ciego hicieron cuando ellos se acercaron a Jesús. Nota cómo dice, y les rogaron que lo tocara. Y estos amigos, movidos por su fe y la compasión de Jesús, le trajeron a este hombre necesitando de ser sanado de su ceguera física. Probablemente ellos habían escuchado ya las cosas que Jesús había hecho. Probablemente en la alimentación de los 4,000 la noticia corrió como pólvora, las sanidades que Jesús hacía, la compasión de Jesús y demás. Y un comentario al margen, mis hermanos. En mi círculo de amistad, a mí me gustaría tener amigos como este. Yo no sé a ti. A mí me gustaría tener amigos, gente que ame a Dios y que intercedan a Él por mí y por mi ceguera parcial espiritual. Mi hermano y mi amigo, procura rodearte de gente así, que ame a Dios y que intercedan por ti, por mayor gracia para ti. No es que de alguna manera nosotros no tengamos amigos, algunos amigos que no sean creyentes, porque ¿y cómo lo vamos a alcanzar? Y que tengamos cierta amistad con alguien que no sea creyente, porque ¿cómo lo vamos a alcanzar? Pero hay algo que nosotros necesitamos, es de cultivar amistad los unos por los otros. Y de que velen por nuestras almas, que oren por ti, por mí, que intercedamos los unos por los otros. Yo no sé si estos hombres que llevaron al ciego ya habían creído en Jesús, pero ellos sí sabían que Jesús podía hacer compasivamente una obra de sanidad en este ciego. Y aquí es cuando dice Marcos que Jesús actuó, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir sus ojos y de poner la mano sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y sigue diciendo el pasaje lo que ocurrió. Los evangelios registran al menos 7 ciegos sanados por Jesús durante su ministerio. Y 2 de los ciegos a quienes Jesús sanó son registrados aquí en este evangelio de Marcos. Yo no sé si tú te acuerdas, un par de capítulos más adelante, cuando Jesús se iba encaminando a Jerusalén, que iba pasando por Jericó, y Bartimeo, la Biblia lo menciona por nombre, el ciego Bartimeo clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y sanó a este ciego. Pero de todas las milagrosas sanidades hechas por Jesús, no solamente en ciegos, sino también de manera general, todo lo que vemos en los evangelios. Esta fue la única sanidad, el único milagro que fue hecho en 2 etapas, en 2 partes. Según el contexto, y yo concuerdo con los comentaristas, Jesús usó este milagro de la sanidad de este ciego, como diría un misionero llamado Robert Plumer, en un artículo escrito en la página de Coalición por el Evangelio. Él llamó a este milagro una parábola actuada de la ceguera espiritual. Una parábola. Jesús quería traer una enseñanza
a sus discípulos. Y sigue diciendo Plumer, los discípulos en este punto en la historia tienen un entendimiento parcial y mal formado del ministerio de Jesús y de lo que significa seguirlo. En cierto sentido, tienen muchas ideas equivocadas. Marcos estaría dando a entender que los discípulos necesitan un segundo toque de Jesús por medio de la continuación de su ministerio y la enseñanza entre ellos. ¿Para qué? Para que puedan ver de forma más clara quién es Él y por qué vino a este mundo. Fin de la cita. Y yo me pregunto, ¿acaso nosotros no necesitamos también un segundo toque de la gracia del Señor para trabajar en nuestra ceguera y quitar la ceguera parcial de nuestros ojos espirituales para conocerle mejor y entender para qué Él nos escogió y qué quiere seguir haciendo en nuestra vida? ¿Acaso no necesitamos un segundo toque de su gracia para quitarnos progresivamente esa ceguera espiritual parcial que tenemos de no solo buscar a nuestro uno, sino también de cómo yo puedo exponerle a mi uno y modelarle lo que es la vida cristiana en verdad? En ocasiones se nos va a ir la guagua, como decimos en buen dominicano, y nosotros no actuamos, incluso en la relación con nuestro uno, a quien estamos tratando de evangelizar, no actuamos lo espiritual que deberíamos actuar. Mis hermanos, y aquí con esta gráfica que le quiero mencionar, no tengo todo el tiempo para explicar completamente, pero quiero ilustrar un poco esto que les voy a decir. El evangelismo con nuestros unos lo debemos ver como una calle de doble vía. Yo le he llamado a esto la doble vía del evangelio. La voy a poner en un marco ahí. No, la verdad. La doble vía del evangelio. Y esta es la idea. Cuando nosotros damos el evangelio que salva a pecadores ciegos espirituales, ¿qué mostramos? La misericordia, la gracia, el amor y la compasión del Señor. Hacia allá. Pero para acá, yo recibo al mismo tiempo del evangelio para nuestra ceguera espiritual parcial. Recibimos sabiduría del Señor, también misericordia, gracia, fuerza y poder del Señor para realizar nuestra misión y modelar una vida transformada y auténticamente cristiana. No perfecta, pero sí genuina y verdadera. En el encuentro con este ciego, aunque había personas que podían guiarlo fuera de la ciudad, los mismos que lo trajeron a él, Jesús no espera que nadie más tome a este ciego de la mano. Y él lo toma de la mano en su trato personal con este ciego, lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea de Betsaida para sanarlo. Algo que jamás harían por él ninguno de los supuestos pastores espirituales, fariseos, los fariseos ni los saduceos de ese tiempo, pero el buen Jesús, el bueno, compasivo y tierno pastor Jesús quería ayudar la fe de este hombre, quien al recibir su toque, la manera en que él lo toma de la mano para sacarlo, y también la manera en que él, particularmente escupió sobre sus ojos, literalmente, escupió sobre sus ojos. Alguien lo llamó a esto la saliva de Jesús, el rayo láser, la rayo láser saliva de Jesús para la operación del milagro en los ojos de este ciego. Esto le daría a este hombre una confianza muy particular para que por medio de ese segundo toque, al creer, él abriera sus ojos y pudiera ver perfectamente, como lo indica la palabra griega, la frase griega que Marcos registra aquí. El versículo 25 dice que cuando Jesús hizo esto, escupió sobre sus ojos, puso la primera vez la mano sobre sus ojos, le preguntó: ¿qué ves? El ciego dijo: yo veo los hombres, pero lo veo como árboles, lo veo nublado. Vuelve a poner su mano sobre él, y el versículo 25 dice: y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. En otras palabras, él veía, la frase en el griego original es: veía todo nítidamente. Lo veía todo con mucha claridad, con nitidez. Y luego de este momento, lo siguiente que le dice a Jesús
también llama nuestra atención lo que pasa aquí. Mira lo que dice Marcos, que hace Jesús. Dice que lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Probablemente este ciego no vivía exactamente dentro de la aldea de Betsaida, sino en las afueras. Así que él no tenía que entrar a la aldea para irse a su casa. Él no tenía que entrar al pueblo. Pero nos preguntamos, ¿acaso no era mejor que este ciego fuera a la aldea de Betsaida y le dijera a todo el mundo? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Lo que hizo la mujer samaritana cuando el Señor le dice, vete a tu casa. Ella se fue al pueblo y le dijo a todo el mundo lo que Jesús había hecho por ella. Pero en esta ocasión no fue así. Es probable que intencionalmente Jesús quisiera ocultar a los habitantes de Betsaida este milagro porque él conocía la incredulidad de la gente de Betsaida. ¿Tú te acuerdas de los ayes de Mateo capítulo 11, versículo 20 al 22? Oye estas palabras. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y le dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Estas fueron palabras duras. Al igual que los fariseos que persistían obstinadamente en su ceguera espiritual y se resistían a creer en el evangelio, la gente de este pueblo también se resistía a creer al mensaje de Jesús. Así que él decide dejarlo intencionalmente en su ceguera. Alguien dijo, el Señor, Él es el sol de justicia que se nos revela en el evangelio. Su luz es tan intensa que si da vista a unos es capaz de cegar también a otros. Es una espada de dos filos que hace ver a los ciegos, pero que vuelve ciegos a los que presumen de buena vista. Jesús, la luz del mundo, es un sol de contradicción que ilumina a algunos y trae tinieblas a los que le dan la espalda. Ojalá no hayan personas así hoy, en esta mañana, aquí. ¿Tú recuerdas el poderoso telescopio Hubble? Bueno, este telescopio debería hacer que los científicos ateos se maravillen de la grandeza de la creación de Dios, del Dios creador, de tanta belleza y maravilla que con el poder de su palabra hizo todas las cosas, todas las galaxias. Pero estos científicos persisten en creer que todo eso fue producto del azar, de una gran explosión del Big Bang ocurrida hace millones de años. Y hay gente que intencionalmente, aún viendo cosas asombrosas y de alguna manera convenciéndose de que hay cosas que no cuadran, persisten en su ceguera. Pero volviendo a los discípulos y casi finalizando ya este sermón, es necesario mencionar que Marcos nos relata algo más de después de este extraordinario evento, del milagro hecho sobre este hombre ciego. La fe en Cristo es probada una vez más por el Señor en lo que sería el clímax del evangelio de Marcos. Ve conmigo el versículo 27. Mira lo que dice. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Y él le preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, en representación de los discípulos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En representación de los discípulos, Pedro responde a la pregunta y nosotros pudiéramos decir, Pedro, sácate un 100. Sácate un 100. Respondiste correctamente, Pedro. Pero ¿qué pasó después? Mira el versículo 31, justo después.
Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía esta palabra claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ven acá, Pedro había acabado de sacar un 100 y de 100 se fue a 0. Se quemó en el siguiente examen. Pedro se quemó. ¿Por qué? Porque en su visión, en su ceguera espiritual parcial, Pedro no comprendía todavía el tipo de Mesías que era Jesús. Los discípulos tampoco, el resto de los discípulos tampoco. A ellos se les habían olvidado las profecías del Antiguo Testamento, del Salmo 22, Salmo 69, Salmo 118, 22 al 23, e Isaías 53, ese hermoso capítulo de Isaías que habla del siervo sufriente, refiriéndose a Jesús. El Mesías sería un Mesías sufriente pero triunfante. Su reino era un reino espiritual y celestial, no terrenal. Eso no estaba en la mente de los discípulos. Los discípulos y los lectores del Evangelio de Marcos debían ver las cosas como Dios las ve. Tenía que ocurrir un cambio radical en su cosmovisión. Pedro mostró algo que a veces sucede con nosotros en cómo vivimos nuestra vida cristiana. Está tratando de dominar cosas en nuestra vida cristiana que solamente Dios puede dominar. Pedro estaba tratando de detener que no le pasara a Jesús lo que él dice que le iba a pasar: morir en manos de esos fariseos a quien tú llamaste hipócritas, a quien tú llamaste ciegos, guías de ciegos. No, eso no puede ser. Pedro quería tener el dominio y sobre Jesús, y que Jesús no permitiera eso. Pero a nosotros nos pasa eso también. Si queremos ser eficaces en nuestra forma de vivir la vida cristiana, tenemos que vivirla como fue diseñada y concebida por Dios. Y si nuestros unos van a ver o van a ser sanados verdaderamente o salvados verdaderamente para Cristo y sanados de su ceguera espiritual, nosotros debemos hablarles a ellos conforme a los términos de Dios y no a los nuestros. No a los nuestros. Porque al final el Señor gobierna, del Señor es la salvación. Él es el que salva a los pecadores. Así lo hizo contigo. Y Él es el que hace maravillas en nuestra vida, no a la forma nuestra. Es en su sabiduría y en su poder. Y si nosotros nos sumergimos en este libro que nos muestra la hermosura, la grandeza, el poder, la sabiduría, la gloria, la misericordia, la compasión, la gracia, la bondad del Señor, nosotros cada vez más progresivamente iremos perdiendo esa ceguera espiritual parcial hasta que aparezca el príncipe de los pastores, hasta que aparezca el lucero de la mañana y nosotros veamos su gloria y la hermosura de su grandeza y estemos en su presencia por siempre, ya no con nunca más teniendo relación con ceguera espiritual, porque le veremos como Él es, cara a cara, y seremos transformados. Yo estoy esperando ese día. Pero como decía el pastor Manuel ahorita, pero mientras tanto, tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. Por eso, mi hermana y mi hermano, recuerda, necesitamos el toque de la gracia que nos muestra nuestra ceguera espiritual parcial. Y en segundo lugar, necesitamos el toque de la gracia que nos quita progresivamente nuestra ceguera espiritual parcial. Señor, gracias.